Hoy de la Patria se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta? No, presidente, no hay cuenta hoy día. Bueno, entonces vamos a hacer dos cosas. Uno, dejar constancia que el informe que le pedimos a la biblioteca para el tema del Banco Central ya está pedido. Ese informe se solicitó vía oficio el mismo día en que se acordó, digamos, solicitó al senador Montes. La gente de la biblioteca se comunicó telefónicamente diciendo que ellos iban a trabajar a la brevedad, pero todavía no ha llegado. Entendemos que mañana debería estar llegando. Ok. Y lo otro es que la transcripción del acta donde quedó consignada la información que el ministro nos entregó respecto del protocolo y las condiciones en las cuales se hizo el acuerdo con la banca para el tema del FOGAPE, si se puede, se transcribe y se la hacemos llegar a cualquiera de los miembros que la solicite. ¿Ya? Ok. Entonces hacemos pasar a don Marcelo Mozo y a don Jaime González, asesor del ministro de Salud. Oye, presidente. Sí. Dentro de lo que el ministro en el curso del debate fue diciendo que ciertas materias las iba a resolver en el reglamento. Si es posible también tener una lista de esas materias, digamos, porque nos ayudarían a conversar con él después. Ya, como informé antes de iniciar la comisión, ayer hablé con el ministro y me dijo que ellos esperaban hoy día tener cerrado el reglamento, le pedí una copia y quedó de mandarnos una copia para los efectos de poder verla nosotros. Así que apenas la tengamos se la hacemos llegar a los colegas. Y ahí hacer, si es que alcanzamos a hacer alguna sugerencia. Muy bien, bienvenido don Marcelo. ¿Viene solo? ¿Don Jaime González no viene? No, don Jaime está, pero está solicitando autorización para ingresar. Sí, ¿qué pasa? Instálelo por allá bien lejos, sí. Instálelo como 1,5 metros suyo. Hola, don Jaime, buenos días. Adelante. Bien, el motivo de esta sesión es poder conocer un conjunto de indicaciones que el gobierno ha presentado al proyecto que crea el seguro de salud catastrófico y contamos con la presencia del director nacional de FONASA, con quienes ya tuvimos una reunión larga donde analizamos los temas, donde también se expresaron algunas de las diferencias que se generaron en la Comisión de Salud y se nos ha dicho por parte del Ejecutivo que la idea es que presenten estas indicaciones, las podamos conocer, conversar y ver después la posibilidad de tener algún acuerdo o algún acercamiento en la postura. Le quiero informar también que la Secretaría nos ha hecho ver que las indicaciones que ustedes nos han entregado vienen hechas al proyecto que salió de la Cámara y no al proyecto que salió de la Comisión de Salud, lo cual es una complicación desde el punto de vista técnico. Las indicaciones tienen que venir al proyecto de salud del Senado, no al de la Cámara, que ya sufrió algunas modificaciones. Por lo tanto, independiente de lo que acordemos aquí, van a tener que adecuar técnicamente la redacción de las indicaciones al texto de salud que está conociendo esta comisión. Así que, don Marcelo, le cedo la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos los senadores presentes. Tal como comentamos en la sesión que estuvimos aquí hace un par de semanas atrás, en la Comisión de Salud se habían aprobado ciertas indicaciones, un conjunto de indicaciones que nosotros hicimos el resguardo de inconstitucionalidad y además de no admisibilidad. Esa es la razón, entendiendo sí lo que usted acaba de expresar, por la cual nosotros hicimos las indicaciones respecto al texto que había sido aprobado en la Cámara. Ahora bien, lo que ocurre es que en el diálogo con los senadores de la Comisión de Salud, ellos presentaron esa serie de indicaciones y nosotros allanamos el tratar de incorporar la mayor parte de ellas en estas indicaciones. Entonces, si bien estamos haciéndola sobre el texto original que se aprobó en la Cámara, son indicaciones que en su fondo son casi las mismas que fueron aprobadas en la Comisión de Salud. ¿Cuáles son ellas? Quisiera referirme rápidamente a qué es lo que hemos modificado. Lo primero es un conjunto de 15 indicaciones que se presentan
que lo que van en el fondo es a, primero, dar una cobertura, una bonificación mayor a todo lo que es el tramo B, que era una de las solicitudes que había en la Comisión de Salud, para igualarlo a lo que en ese minuto tenía el tramo A. En segundo lugar, tomar todo lo que era el tramo A y hacer un plan llamado espejo o un plan paralelo para que se resolviera igual cantidad de cirugías o prestaciones que los del tramo B, pero en la modalidad de atención institucional, que es la modalidad en la cual ellos tienen gratuidad completa y se resolvería dentro de los hospitales públicos. Luego dimos un orden de prelación muy preciso respecto a cómo deberían atenderse este tipo de prestaciones a través de un orden de prelación que parte por los hospitales públicos, sigue por los hospitales universitarios, por los institucionales sin fines de lucro y finalmente otros. Y todos ellos, en el caso de los que no son públicos, debían ser contratados a través de licitaciones públicas con el mismo precio a pagar que el precio que se les va a pagar a los hospitales públicos. Esos son básicamente el grueso de lo que va en el fondo de estas indicaciones. Con eso, primero hay una indicación que lo que hace es incorporar en el inciso cuarto, letra B, dice un análisis cuantitativo de las listas de espera y de sus beneficiarios. ¿Por qué les hemos incorporado sus beneficiarios? Por la razón de que ahora tenemos que estudiar bien los beneficiarios del tramo A que van a tener este sistema de gratuidad dentro de la modalidad institucional y por lo tanto hay que hacer ese análisis ahora que antes no debíamos hacerlo porque todo iba a correr por libre elección, tanto tramos A, B, C o D. Luego dice en este mismo letra B del inciso cuarto que de aquellas prestaciones, dice, un análisis cuantitativo de las prestaciones que no se encuentran garantizadas por la Ley 19.966, que es GES, con la finalidad de determinar tanto la resolución de casos efectuados por establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, así como las necesidades de la población. Hoy día, dado que estamos dando este programa para el tramo A, necesitamos estudiar entonces la capacidad del sistema público para poder resolver eso y por lo tanto eso es parte de los análisis que FONASA debe hacer previamente y cada año respecto a este seguro. Eso es básicamente la situación que se está incorporando ahí. Luego, perdona una consulta. Sí. Aquí lo que estamos viendo es lo permanente, ¿no es cierto? Sí, o sea, futuro, porque sí. Entiendo que por las propias medidas que se han adoptado a propósito de la emergencia sanitaria, todo esto ya quedó por un tiempo en entredicho, por decirlo de alguna manera, porque se postergan todo lo que son operaciones no, ¿cómo lo llaman? No cirugía electiva, sí, lo que no tenga riesgo vital, etcétera. Sí, presidente, me quisiera referir a ese punto al final, si le parece, para poder aclararlo muy bien. Respecto a la indicación al inciso sexto, donde hablamos de dónde se van a tratar estas intervenciones y tratamientos, dice de que para el otorgamiento de cada una de las intervenciones y tratamientos a que se refiere el inciso segundo, el Fondo Nacional de Salud va a suscribir convenios con prestadores o establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, con establecimientos de salud pertenecientes a las universidades del Estado reconocidas por este y con los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. A falta de oferta por parte de los prestadores o establecimientos anteriormente mencionados, FONASA podrá suscribir convenios con otros prestadores o establecimientos de conformidad a las disposiciones de la Ley 19.886, que es el tema de la licitación pública, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Acto seguido se incorpora este nuevo inciso séptimo que dice que los prestadores o establecimientos sujetos a estos convenios pueden otorgar los servicios de salud en esta modalidad. De las ofertas recibidas en conformidad a esta ley 19.886, FONASA seleccionará las ofertas que resulten más convenientes. En ningún caso
el precio a pagar a los prestadores o establecimientos así seleccionados podrá superar el valor que se haya fijado para el tratamiento o intervención de que se trate en los prestadores o establecimientos del sector público. Aquí es, presidente, muy importante señalar que este es el inciso donde se ha incorporado el hecho de que no se puede pagar un precio distinto a cualquiera que yo contrate, ya sea institucionales, universitarios u otros, al que yo le voy a estar pagando por la misma prestación al hospital público. Enseguida, en el inciso 8, hacemos un cambio también. La indicación dice que van a poder hacer uso de la cobertura de este seguro los afiliados que se encuentren en los tramos B, C o D y que hayan enterado al menos 6 cotizaciones en los 12 meses anteriores al mes de su activación y los beneficiarios que de él dependan. Esto es porque hasta antes de esto teníamos nosotros contemplado el que estaban cubiertos desde la A, tramo A, B, C o D. Y como hemos hecho que los del tramo A participen en un programa especial dentro de la red pública, entonces lo eliminamos de esta parte para incorporarlo en otro inciso, en otra indicación más adelante en la red pública. Luego viene todo el procedimiento respecto a cómo se va a activar este seguro. Dice que la activación debe efectuarse ante el FONASA por el beneficiario o su representante, en cualquier momento, en conformidad con lo establecido con el reglamento de que trata el inciso 13º del presente artículo. Este reglamento va a disponer la forma de activación del seguro ante FONASA y el plazo y procedimiento para la designación del prestador por parte de FONASA. Entonces, el primer cambio importante aquí es que es FONASA el que designa el prestador una vez activado el seguro, pero tiene reglas para designar ese prestador, que son las que vienen a continuación. Para la designación del prestador, FONASA deberá seguir el siguiente orden de prelación, en consideración al lugar de residencia del beneficiario. A. Prestadores o establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud que tengan capacidad resolutiva. B. Prestadores o establecimientos de salud pertenecientes a las universidades del Estado o reconocidas por este. C. Prestadores o establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Y D. Otros prestadores o establecimientos de salud no contemplados en las letras anteriores. Por lo tanto, hay un estricto orden que se debe seguir para poder resolver esto y es FONASA el que establece ese orden y quien debe cumplir este mandato. Luego, a través de modificar el actual inciso 9, que pasa a ser 11 en este caso, lo que estamos haciendo es que estamos modificando el tramo del deducible que debían pagar aquellos que estaban en el tramo B y lo estamos dejando al igual que como estaba considerado en el proyecto que se aprobó en la Cámara como 2,5 ingresos mínimos mensuales para los beneficiarios del tramo B. Mantuvimos los 4,8 ingresos para los tramos C y D, pero bajamos de 4,8 a 2,5 ingresos mínimos mensuales a aquellos del tramo B. Luego, en concordancia con esto, también en este mismo inciso, hacemos que el gasto máximo anual por beneficiario también se modifique para el tramo B de 4,8 que teníamos a 3,8 ingresos mínimos mensuales, que también es exactamente lo que estaba en el tramo A en el proyecto aprobado desde la Cámara. Más adelante, las indicaciones van al actual. Se incorpora un nuevo inciso 19 en este caso, que viene después del antiguo inciso 16, donde tratamos todo el tema de cómo va a ser dirigida la resolución de problemas para los del tramo A. El Fondo Nacional de Salud deberá adoptar las medidas necesarias para que los beneficiarios del tramo A accedan a las intervenciones y tratamientos contemplados en este artículo. Lo anterior se materializará en la obligación de dicha institución de asegurar el otorgamiento conforme a la modalidad de atención institucional, es decir, la modalidad dentro del servicio público con gratuidad para el tramo A. El mismo número y tipo de intervenciones y tratamientos que los beneficiarios del tramo B
hayan hecho uso de este seguro en el año inmediatamente anterior. Esto significa de que si hay una cantidad, digamos 100 beneficiarios del tramo B que utilizaron este seguro, FONASA tiene la obligación de que a lo menos 100 del tramo A también resuelvan los mismos problemas dentro de la modalidad institucional con digamos, bonificación completa, es decir, sin costo. Esto, como es respecto al año anterior, dice salvo para el primer año de vigencia de este artículo, el cual se ejecuta de acuerdo con las estimaciones que va a realizar FONASA mediante una resolución exenta. Como el primer año no sabemos cuántos del B van a utilizar esto, bueno, vamos a estimar una cantidad y, por lo tanto, vamos a tener el compromiso de resolver esa cantidad de personas. Estas prestaciones para los beneficiarios del tramo A deberán ser practicadas por los prestadores o establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. El reglamento del Ministerio de Salud, a que se refiere el inciso 13 de este artículo del Ministerio de Salud, determinará los criterios objetivos en los cuales se deberá fundar la selección de los beneficiarios del tramo A que serán atendidos conforme a lo establecido en el presente artículo. Con eso se termina, presidente, las indicaciones respecto a las disposiciones permanentes del artículo único y posteriormente simplemente hacemos un par de modificaciones respecto a las disposiciones transitorias, también en concordancia con las mismas indicaciones que habían hecho los senadores de la Comisión de Salud. Entonces hacemos una modificación en el artículo primero y una modificación en el artículo segundo y luego ponemos un artículo quinto transitorio que habla de que el Fondo Nacional de Salud debe adoptar las medidas para que los beneficiarios del tramo A accedan a las intervenciones y tratamientos contemplados en esta ley, lo que se materializará en la obligación de dicha institución de otorgar todos los años, con cargo al presupuesto de esta ley, al menos el mismo número de prestaciones que los beneficiarios del tramo B hayan hecho uso bajo este seguro, las que deberán ser practicadas dentro de la red asistencial de salud. Con eso, presidente. Perdón, director, ¿sí? Ese artículo quinto transitorio no lo tenemos como dentro de la indicación. ¿No está? Bueno. Es una propuesta adicional. No. Puede ser de que yo esté mal con esto y haya sido una versión anterior, presidente, discúlpeme. Porque esto en realidad es lo mismo que está en el artículo, en la indicación, la última indicación del artículo permanente, respecto al tramo A. Es exactamente lo mismo. Así que debe haberse corrido, disculpe. Damos por no presentada esa. Efectivamente, sí, presidente. ¿Cómo? Eso. Sí, tiene la palabra don Jaime. Muchas gracias. Sí, la última mención no ingresó como transitorio, ingresó como un inciso final al nuevo artículo 143. Ya. Muy bien. Presidente, si le parece, solo para terminar, quisiera referirme a eso que usted preguntó hace un rato atrás respecto a las prestaciones COVID y lo que se está realizando hoy día, porque efectivamente hoy, para poder hacerle frente a la pandemia, estamos preocupados, todo el Ministerio de Salud, redes asistenciales, de enfrentar esa pandemia y, por lo tanto, todo lo que son cirugías electivas y también algunas GES que son no de riesgo vital se han suspendido, lo cual significa que durante el término de la pandemia, una vez que termine la pandemia, una de las tareas primordiales que tendremos como Ministerio de Salud y como Estado es poder resolver todo esto que nos va a quedar pendiente de resolver porque durante este tiempo no vamos a poder. Este seguro justamente va a resolver ese tipo de situaciones. Nos va a ayudar mucho. El informe financiero sustitutivo que se acompaña no habla ahí de los números, pero son 26.000 las intervenciones y prestaciones que durante el primer año se pueden abarcar a través de este seguro. Y de ahí en adelante tiene un presupuesto que de hecho comienza a incrementarse. Por lo tanto, hay que pensar que nosotros vamos a tener una capacidad para poder resolver dentro del sistema público una cantidad finita de prestaciones
con una acumulación probablemente de casos importantes para el próximo año luego de la pandemia. ¿Cuánto es el costo para el Estado de esto? Si nosotros tratamos todo dentro del sistema de salud, lo que estamos haciendo es que nos va a costar, por decir algo, 100. Sin embargo, en este seguro, como estamos obligando a que todos los prestadores privados tengan el mismo costo que el prestador público, y como aquí hay un copago de quienes pueden pagar más, porque lo hacen, es completamente progresivo en función de su renta, nos va a costar menos resolver eso y le va a dar la oportunidad a las personas que no tienen recursos de sí hacerlo y ponerse primero en la fila en nuestros hospitales públicos. Creo que esa es la esencia de este seguro, presidente, y con eso quería un poco referirme a lo que usted preguntó. Muchas gracias, don Marcelo. Bueno, ofrezco la palabra para consultas, comentarios o alguna inquietud que se quiera plantear por parte de los colegas. Senador Quintero, bienvenido a la comisión. Tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que he escuchado con atención al director de FONASA y estando en principio de acuerdo con lo que se pretende hacer, absolutamente disconforme, la mayoría de la comisión, con que no se excluyan en esto a los establecimientos privados con o sin fines de lucro, como habíamos conversado. Estamos de acuerdo en que en el presupuesto para el año correspondiente, aprobado de 25.000 millones de pesos, se haga en prelación en los hospitales públicos, hospitales universitarios y hospitales institucionales. Hoy día la pandemia está demostrando la necesidad de fortalecer el sistema público de salud. Pero acá seguimos con el criterio de recursos públicos, traspasarlo al sector privado como está establecido acá. Porque no tengo la menor duda, porque tampoco está establecido en el proyecto, que la mayor parte se va a derivar, aduciendo a que los hospitales públicos o no tiene personal o cualquier cosa. Hoy día uno va, y voy a hablar de los hospitales de mi región, ve los pabellones de operaciones que en la mañana están funcionando al 45-50%. Pero cosa curiosa, en las tardes están al 100%. ¿Qué ocurre eso? Entonces, la deuda hospitalaria también. Es el endeudamiento que hacen con el tercero, al tercerizar las acciones. Entonces nosotros queremos evitar eso. Si falta personal, que se contrate en horas extraordinarias, pero que quede establecido que aquí no va a haber un peso al sector público, al sector privado, ni menos a las sociedades médicas que están insertas hoy día y que son las que operan. Segundo lugar, este proyecto de ley no va al fondo del asunto, porque abarca la modalidad de libre elección sin mejorar la modalidad de la atención institucional compuesta por los establecimientos públicos, lo que acabo de decir. No es un seguro, y menos un seguro catastrófico. Es solamente una gestión de listas de espera, que es necesaria, por supuesto, pero no digamos que sea un seguro catastrófico. Profundiza la estructura de un sistema de salud para personas de mayores recursos y otras de menores ingresos. Y más encima, ahora la grava dentro del sistema público. Se aleja del sistema universal de salud o el plan único de salud, aspiraciones anunciadas por el propio ministerio. No otorga certezas ni sanitarias ni económicas a las personas, como si así lo haría un seguro catastrófico. Este proyecto de ley implica que las ISAPRES tendrán seguro catastrófico para problemas de salud, cobertura adicional de enfermedades catastróficas a través del CAEX, lo que profundiza la brecha entre el sistema público y el sistema privado. Nosotros habíamos concordado, primero, lo que acabo de decir,
que esto iba a ser para las instituciones del sistema público, universitario e institucionales. Cuando hablo de institucionales, hablo de Hospital de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de investigación, etcétera, etcétera. Las indicaciones o las transformaciones que ha tenido este proyecto tienen dos cosas positivas. Primero, se crea el fondo espejo para las FONASA A. En el proyecto original pagaban también los FONASA A y B, que hoy día están liberados de pago. Por eso, presidente, se me pidió que viniese acá a hacer hincapié en lo que nosotros pensamos, que los recursos del Estado deben ser invertidos, y más encima, después de lo que hemos visto durante esta pandemia, de fortalecer los hospitales públicos, universitarios, estoy hablando Católica, la Chile, hay como 6 o 7 universidades que tienen hospitales, y los institucionales. Eso es a grosso modo. Ahora, perdón, y termino. Los copagos, hay que pensar, por ejemplo, el FONASA B, que debe tener un sueldo de 480, que es 1.500.000 pesos, tiene un copago de 1.538.000 pesos. O sea, va a estar 3 meses sin comer. Entonces son cosas que nosotros nos gustaría que se revisaran con mucha atención. Muchas gracias, senador. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo quiero hacerme cargo, porque es un tema bien profundo que plantea el senador Quintero, y donde yo creo que puede haber una raíz de discrepancia que, de mi perspectiva, eso podría preguntarle, yo creo que es bueno ir al fondo del tema. Y el fondo del tema es a quién pretendemos ayudar, a mi juicio. Porque hoy día usted lo plantea bien, aquí hay un problema. Podemos ponerle nombre respecto a la lista de espera, pero hoy día hay personas, hay ciudadanos, hay gente que necesita tener un aceleramiento importante respecto a sus prestaciones. Yo creo que eso es el tema que nos convoca. Si no, a ver, te lo planteo al revés, si no tuviéramos un problema objetivo de personas que están esperando una solución a sus problemas, no estaríamos ante este problema, ante esta ley especial, sino que estaríamos funcionando en su lógica normal. Hoy día hay un tema muy severo. Entonces, a mí, ¿y dónde está el eje del tema? ¿Cómo las ayudamos a las personas? Ese es el tema de fondo que yo veo en este proyecto. Entonces, me dice aquí lo importante, entonces, si uno hacia eso le pone un condicionamiento adicional, en el sentido de que esa ayuda tiene que ser solo en determinados organismos, existiendo en la red. Hoy día, y yo, presidente, sé lo que uno aprende en la vida, es que la red de salud es pública y privada, o sea, y eso es un mérito. Y de repente cuando, por ejemplo, hay estados de catástrofe y algunos me dicen si a mí me generaba alguna molestia que hubiera una especie de que el Estado se haga cargo en un momento dado de pandemia de determinados efectos del sistema privado, a mí no me importa nada, creo que porque en caso de pandemia, en caso dramático, hay un activo de país que tiene que estar disponible al servicio común, así que a mí eso no me incomoda, pero me quedo con la otra parte, hay un sistema también privado que es importante en el país. Entonces, con todas, incluso yo podría decir que a mí hasta me parecen exageradas las prelaciones, para ser franco. O sea, para mí lo que uno con los años va tratando de atemperar el temperamento, para que la redundancia, digamos, y decir, mire, a mí lo que me parecería razonable es decir, mire, el primero que lo pueda hacer al mismo precio, porque creo que entiendo, director, que esa es la esencia, porque si alguien me dice, mira, hay precios distintos, yo creo que eso ya puede ser un problema más grave. Mira, si resolver esto en el hospital A vale 5 y en la clínica B vale 50, yo le digo, en realidad tenemos un problema grave. Pero como yo entendí el proyecto, aquí lo que dicen es, mira, a igualdad de precio y existiendo, y además con una prelación, que yo insisto, la prelación para mí no me nace como algo de la esencia, pero la comprendo, para resolver los problemas tiene que ser flexible. Pero si usted me dice, mire,
si a pesar de esta prelación resulta que hay personas que necesitan, hay recursos disponibles, pero no vamos a recurrir a quien pueda resolverlo por un tema de que no es, de que es privado, a mí no me hace ningún sentido. Ese por eso le quería decir, senador, digamos, yo entiendo el problema y entiendo la disyuntiva. Lo que pasa es que en esa disyuntiva a mí me parece que esta mezcla entre un precio igual y además una prelación, le pongo asterisco a la prelación, para mí el precio es suficiente, porque a veces también hay un problema particularmente en el mundo de regiones de distancia, pues es que al final yo sé lo que significa esto, que a todos nos ha tocado, no es que yo, a todos nos ha tocado, me dicen, no, entonces tiene que llevarlo a un lugar que queda a Talca, voy a ponerme en el caso de alguien que esté y en circunstancias que pueda haber un lugar cercano en una provincia que pueda prestar el servicio. Entonces, a mí me parece una buena solución, de verdad. Yo creo que es una solución de donde todos ceden, la palabra ceder la uso en buen término. Todos, yo creo que todos entregamos algo, lo que nos gustaría, no es lo que me gustaría a mí, no. Pero creo que es súper razonable frente al tema que tenemos y frente a la necesidad urgente que nos enfrentamos. Esa es por lo menos mi visión, presidente, respecto. Muchas gracias, senador Coloma. ¿Por qué no espera un poco, don Rabín, porque está el senador García también, que está muy motivado para hacerle algunas consultas? El senador García tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. También en la misma dirección que ha intervenido el senador Coloma, porque primero está la prelación, que es como bien clarísima, y en segundo lugar se señala claramente, dice, FONASA seleccionará las ofertas que resulten más convenientes. En ningún caso el precio a pagar a los prestadores o establecimientos así seleccionados podrá superar el valor que se haya fijado para el tratamiento o intervención de que se trate en los prestadores o establecimientos del sector público. O sea, se está estableciendo de que se va a pagar lo mismo que le cuesta al sector público. Yo quiero recordar que incluso hace un par de semanas atrás hubo una oferta, yo no recuerdo aquí si fue bueno, lo conversamos en la sesión anterior, pero fue del Hospital del Trabajador, me parece, que ofrecía disminuir las listas de espera sin cobrar un peso más, o sea, al mismo valor que se le paga o que se le valoriza al sector público. Entonces, yo por eso quería consultar, por su intermedio, presidente, al senador Quintero, porque a mí me parece que estos resguardos son súper claros y también yo creo que nosotros debemos tener siempre presente la salud de nuestros pacientes, el que ellos puedan atenderse oportunamente. A mí en la Araucanía, el Servicio de Salud Araucanía Sur por años ha venido teniendo la lista de espera más extensa del país, sin ser el servicio de salud más grande del país. Los servicios de salud más grandes del país están todos en la región metropolitana, yo creo. Pero tenemos las listas de espera más extensas y me ha tocado ver muchas veces, pacientes que pasan 2 años, 3 años, 4 años y al final le dicen, ¿sabe? No, ya no lo podemos operar, ya no le podemos intervenir, porque su patología pasó a otra etapa y por lo tanto, si lo íbamos a operar de una hernia, ahora ya no tiene sentido. Y eso tenemos que evitarlo. Yo creo que aquí los resguardos de que se va a pagar lo que corresponde, el mismo valor al sector público, además con una prelación y que se pone como primera prioridad la salud del paciente, me parece que son los resguardos adecuados. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Senador Monte también quiere decir algo. Tiene la palabra, senador. Yo en primer lugar quiero hacerme cargo de la reflexión del senador Coloma, porque creo que este es el problema realmente de fondo. ¿Cómo discutimos la salud? ¿Discutimos las soluciones para una persona, ¿O discutimos, que yo creo que es el problema real, cómo la sociedad construye un mejor sistema de salud para el conjunto de las personas? O sea, no es un problema solo de cada individuo. O sea, está la vieja discusión aquí, que es lo que hay, solo personas y Estado, o hay personas, sociedad y Estado. Entonces, lo que estamos tratando es tener una buena respuesta para la sociedad, y en ese marco está todo este debate. Yo creo que eso es clave, y está el diagnóstico que ha planteado muy bien el senador Quintero,
es que tenemos una gran debilidad en el sector público. O sea, el sistema nuestro no es que no sea mixto, obviamente que va a ser mixto. Sin embargo, tenemos la necesidad de fortalecer mucho más el sector público. Dicho eso, valorando mucho la intervención y me aclara mucho la intervención del senador Quintero, porque yo no había estado en esto, a mí me surge una primera pregunta que no tiene que ver exactamente con el proyecto, pero que está detrás de esto. Este diseño tiene como supuesto de que va a haber mayor inversión en la capacidad pública. Porque si la cosa se mantiene estática y no hay un aumento de la inversión pública, la verdad que obvio que no va a haber un cambio más estructural de todo el proceso. Al final va a tener que llegar de una u otra manera al cuarto tipo de instituciones. Esa primera pregunta, ¿qué se está pensando? Esto yo sé que tiene que ver con el tema institucional y no solo con la libre elección. En segundo lugar, yo quiero preguntar, ¿siempre se ha pensado un tratamiento similar para todo tipo de intervenciones o prestaciones? Y voy a decirlo así porque esta es una duda que tengo. La diálisis. Yo entiendo que la diálisis está mucho más generalizada, la oferta de diálisis en todos lados, por lo menos en Santiago. Solo en la zona sur de Santiago hay 400 centros de diálisis o algo así. Es cierto que se lo compraron muchos de ellos unos monopolios. Pero el Estado a lo mejor puede regular mejor la calidad, el precio de eso y especializarse y desarrollarse más en algunas cosas. Pregunto esto porque no lo sé. O sea, ¿vamos a tratarlo todos los temas por igual o o hay un criterio de diferenciación para que el Estado tenga mucho más capacidad en aquello que se requiere con particulares necesidades? La tercera cosa que quiero preguntar, tienen un tratamiento singular. Esa es porque las mutuales no son una igual a todas, sino que aquí hay un tipo son semipúblicas. Y alguna vez tenemos que cambiar esa ley porque se transformó en una cosa privada cuando no era nada. Me alargo un poco, senador Lagos, pero quiero expresar mi punto de vista. Pero, y finalmente... ¿Soñaste con Lago? ¿Cómo? ¿Soñaste con Lago? Buen sueño. Oye, por favor, mantengámosla. Yo quiero preguntar finalmente una cosa que me ha surgido de distintas personas. Si alguien del tramo A quiere ir a libre elección, ¿existe algún mecanismo que le permita ir a libre elección aunque tenga que tener algún nivel de copago? Es mi consulta, porque eso me lo preguntan permanentemente gente que quiere pasar más rápido y está en el tramo A y sus hijos le pueden financiar algo. Me gustaría saber eso también. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Ya, antes de darle la palabra, yo quiero hacer un par de comentarios nomás para saber en qué estamos. Yo entiendo, señor director, corríjame si estoy equivocado, que en el texto que presentó el Ministerio y que aprobó la Cámara y que llegó a la Comisión del Senado, no se establecía prelación y no se establecía un precio, sino que lo que se establecía ahí era que se podría armar un convenio con las instituciones que pudieran prestar este servicio una vez que las distintas instituciones públicas no lo pudieran hacer. Por lo tanto, yo creo que lo que hay ahora en la discusión encima de la mesa a propósito de la intervención del senador Coloma es algo completamente distinto. Y esta discusión y estos avances obedecen justamente a que lo que se quiere efectivamente es fortalecer la salud pública. Eso es evidente. Si más del 80% de la gente se atiende en el sector público, lo que hay que fortalecer es la salud pública. Bueno, se supone que si la gente va a atenderse, estamos hablando de personas, porque yo entiendo que esto no es veterinaria, esto entiendo que es para las personas. No, sí entiendo, senador Coloma, lo que pasa es que su argumentación, parte del debate y el por qué estamos discutiendo esto ahora es porque ya se avanzó reconociendo que lo que tiene que haber es un fortalecimiento de la salud pública. Y eso es así y el señor Marcelo Bozo lo reafirma. Entonces, la segunda consulta que hay, es decir, bueno, fortaleciendo la institucionalidad pública en salud, porque lo que se busca es favorecer a la gente que va al sector público, no se busca favorecer a los que van a la ISAPRE o a las clínicas privadas, porque ellos tienen su sistema aparte. Entonces, la consulta evidente es, que es lo que me interesa a mí el planteamiento que ha hecho el senador Quintero. Hoy día, la institucionalidad de salud pública
efectivamente no está en condiciones de atender toda la demanda o hay serios problemas de gestión, hay algunos problemas de recursos y hay algunos problemas de infraestructura. De lo que uno nota es que, por lo menos en la región mía, hoy día infraestructura en materia hospitalaria no debiera tener ningún problema, porque hay infraestructura e incluso ya hay suficiente. Entonces, a lo mejor el problema es otro. Y si el problema es otro, entonces este proyecto tiene que abocarse a ayudar a que con los recursos que financia el Estado se fortalezca la infraestructura y el servicio y la gestión pública. Ahí es donde está la diferencia. No es un problema de que privado o no privado, porque si en la práctica lo que ha sucedido es que la costumbre es vamos al sector privado o la tendencia es vamos al sector privado porque ahí tienen más tiempo, nos solucionan mejor las cosas y nosotros nos evitamos los problemas, bueno, quiere decir entonces que tenemos las prioridades cambiadas, absolutamente. Y por eso es que a mí me hace mucho sentido lo que se ha planteado acá de que en el momento de definir qué institucionalidad o qué instituciones acotemos al sector público y si se verá otra forma, en algunos casos de manera también muy acotada, habría que explorar. Pero entiendo que por ahí es donde va la lógica que ha planteado la mayoría de la Comisión de Salud y a mí me hace mucho sentido. Eso lo quiero decir desde ya. La segunda consulta le quiero hacer a los dos. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es la realidad más precisa de esto. El tema de las sociedades médicas que plantea con tanta fuerza el senador Quintero. Yo no entiendo por qué se le tiene que entregar a una sociedad médica si una sociedad son sociedades médicas que tienen hospitales, que tienen clínicas, o son sociedades médicas donde contratan profesionales que van y contratan a su vez la infraestructura del sector público, lo que ya parece ya se le acabó ya. O sea, aquí estamos tercerizando o generando. ¿Y por qué se permite esa situación? ¿Por qué se posibilita esa situación? Consulto de ignorante, porque no sé. Hasta que no lo había escuchado acá 2 veces ya, no sabía eso. Entonces me gustaría si me pudieran ilustrar un poquito más. Senador Lago, ¿usted quiere decir algo? Le damos la palabra a... No es obligación, ¿eh? No de obligación. Era lo que señaló el senador Quintero y que usted ratifica ahora respecto a los pabellones durante las mañanas a un 15-20% en los hospitales públicos y en las tardes están repletos. No sé si son sociedades médicas, si son médicos particulares. Lo más grave que pareciera, no estoy haciendo una imputación, pero pareciera que además son los mismos médicos que en la mañana no pueden operar porque algo tienen que hacer y en la tarde tienen la capacidad de operar en el mismo recinto donde trabajan media jornada, que no sé si les pagan jornada completa tampoco, si es bien franco, para entrar en un terreno bien complicado, pero está bueno que entremos en el terreno, pues hay que entrar en el terreno de todas las complicaciones. Remuneración del sector público y todo, así que vamos derecho a las sociedades médicas. Creo que puede ser una gran oportunidad este proyecto de ley para tratar de ir despejando eso, o develándolo, y de repente me dirán, mira, no hay nada que hacer, bueno, pero transparentémoslo, de una buena vez, porque esto además no es nuevo, esto nos surgió de una ley de presupuesto también en un minuto. Me acuerdo perfectamente que se tuvo que introducir una glosa a este respecto, que se tenía que informar a esto y no sé si se está informando. Así que voy a aprovechar cuando se cite la mixta de presupuesto para pedir esa información. Muy bien. Muchas gracias. Don Marcelo y después don Rabín. Muchas gracias, presidente. A ver, yo concuerdo en el fondo con las inquietudes que presentó aquí el senador Quintero, pero claramente tenemos una diferencia en la forma respecto a cómo vemos algunas soluciones, ¿no? Respecto al fortalecimiento de la salud pública, quiero decir que es un hecho de que el Estado como tal, y este gobierno en particular, se ha preocupado fuertemente de fortalecer la salud pública. Cuando uno mira, y ustedes que son miembros de hecho, como el senador Lagos Weber, de la comisión mixta, se ha dado cuenta cómo los presupuestos de salud para el sector público crecen y crecen mucho. El problema que tenemos, yendo un poco a la pregunta o a la inquietud que tenía usted, presidente, es que hoy día tenemos, y lo dijo así, un informe de la Comisión Nacional de Productividad respecto a la eficiencia de los pabellones. Tenemos un sistema que en un periodo de 4 años que ellos estudiaron, habíamos incrementado alrededor del 10% real los ingresos para los hospitales públicos, y sin embargo habíamos disminuido la cantidad de cirugías que se estaban produciendo en esos pabellones. Ellos
dieron una serie de iniciativas de cómo mejorarlo. Tiene mucho que ver con gestión, mucho que ver con gestión. Y hay otro tema también relacionado con la infraestructura, porque ¿de qué forma podemos hacer una salud pública fuerte si no tenemos la infraestructura necesaria? Y para eso también como una política de Estado. Yo recuerdo desde el tiempo del presidente Ricardo Lagos, en la cual una vez que se instala el GES, se comienza a trabajar en un cambio o renovación de infraestructura fuerte de todo el sistema público que estaba muy deteriorado a esa altura. Y, por ejemplo, al día de hoy tenemos un plan de inversiones que durante solo este año son alrededor, en el presupuesto del Ministerio de Salud, hay alrededor de 800.000 millones destinados a inversiones tanto de la atención primaria como la secundaria y terciaria. No es solo incorporar más recursos al sector de salud, hay que hacerlo eficientemente. Y eso ha sido un problema que nos ha, de alguna forma, ha sido la piedra en el zapato, creo yo, del sector de salud en todos sus años que yo por lo menos conozco respecto a este tema. Yo siento, entonces, desde esa perspectiva de que sí, el sector público hay que reforzarlo, pero hay que reforzarlo no solo en un mundo de entregar recursos, sino que también en un mundo de gestionar mejor. Y desde ahí también siento, y eso es lo que me diferencia del senador Quintero, en la complementariedad público-privada. Si algo nos enseña esta pandemia, es que si nosotros fuéramos autosuficientes como sector público, no necesitaríamos de los privados para ningún tipo de cosa. Sin embargo, en la alerta sanitaria, una de las principales decisiones que se toma es tener esto que llamamos la red integrada. Es decir, sumamos a todos los privados, se toma control de los privados y de aquí en adelante no importa la previsión, el nivel de ingresos de la persona, nosotros vamos a usar para solucionar los problemas de la pandemia toda la red complementaria público-privada. No tenemos como país todavía, no hemos llegado al minuto, por más inversiones que hemos hecho, por más aumentos de presupuesto que hemos hecho, no hemos llegado al minuto en el que el sector público esté suficientemente robusto como para ser el único. Y yo creo que no debemos llegar tampoco a eso porque hay que siempre de alguna forma complementarse porque eso produce eficiencia. Entonces, desde esa perspectiva, quiero recordar de que este gobierno presentó una reforma sustancial a FONASA que está en este minuto en tramitación en la Cámara, que es una reforma que introduce un plan de salud universal, que introduce garantías, que introduce modificaciones, por ejemplo, a esto que hemos estado hablando respecto a las sociedades médicas. Las sociedades médicas hoy día son resorte de cada director de hospital la negociación que tienen. Y muchas veces, yo sé, los directores de hospitales no tienen herramientas suficientes para poder negociar bien. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, al director del hospital se le dice usted tiene que cumplir con una garantía de oportunidad para todas estas prestaciones GES y él no tiene la capacidad de hacerlo de alguna forma, tiene que entrar a negociar porque hay doctores dentro de su propia institución que le dicen, mire, si usted quiere que yo le resuelva eso, yo lo resuelvo, pero a través de mi sociedad médica. Y ahí se producen problemas. ¿Cómo resolvemos ese problema? No con este proyecto, lo resolvemos a través del otro proyecto. Porque en ese proyecto se dice de que ya de ahí en adelante es solo el asegurador, FONASA, el que negocia ese tipo de situaciones, el que revisa ese tipo de situaciones y el que puede de alguna forma tomar las riendas del asunto porque ahí uno le quita el bajo poder de negociación que tiene un director que se ve apretado por unas metas a un asegurador potente que negocia de tú a tú y que resuelve ese tipo de problemas. Esa situación está resuelta en ese otro proyecto de ley. En términos, por ejemplo, de lo que preguntaba el senador Montes de las diálisis, en las diálisis, hoy día la diálisis es uno de los problemas GES y por lo tanto están garantizados en la GES. Nosotros tenemos un sistema en el cual pagamos exactamente el mismo precio y es la única prestación en la cual pagamos el mismo precio a los prestadores públicos que a los privados. Por lo tanto, se paga el mismo precio por un paciente dializado en el sector privado que en el sector público.
Nuestro problema ha sido el poder lograr tener unidades de hemodiálisis dentro de los hospitales públicos. Todos los hospitales nuevos están siendo construidos con una unidad de hemodiálisis. Sin embargo, no hay capacidad todavía para poder atenderlo. Alrededor del 80% de los pacientes FONASA se están atendiendo en hospitales, comillas, privados, porque una buena parte de ellos son municipales. Pero estamos tratándolo así hoy día y estamos creando en todas las inversiones nuevas la unidad de hemodiálisis dentro de los hospitales públicos para poder ser atendidos estos pacientes. En el caso de el tramo A que preguntaba también el senador Montes y la libre elección, el tramo A no tiene derecho a libre elección, no tiene una forma de copagar e irse al sector privado. En el primer gobierno del presidente Piñera se presentó a fines de ese proyecto, de ese gobierno, un proyecto para darle libre elección al tramo A y no fue aprobado. Ahí nuevamente, creo yo, entramos en esta situación en la cual viene este problema que nos separa a veces en términos de cómo solucionamos los problemas a las personas, que es lo que decía el senador Coloma. Si yo le doy libre elección al tramo A, hay quienes dicen lo que estamos haciendo es llevándolo al privado. Entonces, en vez de darle opciones a las personas para solucionar sus problemas, nos limitamos entonces, pero igual no reconocemos que los problemas, a pesar de poner todo el énfasis, los recursos y el tiempo en el sector público, no hemos podido ser capaces de resolverlo. En ese sentido, yo creo que es relevante entender este proyecto como un proyecto complementario, cuyo proyecto matriz es el proyecto presentado hoy día en la Cámara de Diputados y que ahí se está resolviendo, y que viene a mejorar y a solucionar y dar opciones a un segmento que es importante darle opciones hoy día, sobre todo a raíz del problema que nos vamos a generar con la suspensión de cirugías electivas, por ejemplo, por la pandemia. Lo último, presidente, comentar de que respecto a las indicaciones que presentó los senadores en la Comisión de Salud y que el senador Quintero muy bien lo expuso, son exactamente los mismos. De hecho, por ejemplo, él habló respecto al tramo B y lo que tenían que copagar, pero en realidad eso se modificó, está aquí modificado porque ellos tienen que pagar 2,5 ingresos mínimos, son 600 y tantos mil pesos, no lo que tenían antes, que eran 4,8 renta. Eso está todo exactamente. De hecho, bueno, tratamos de modificar algunas cosas en términos básicamente de mejorar la redacción en algunos temas, pero está exactamente igual, con la única excepción de la inclusión de los privados. Y la inclusión de los privados para nosotros es importante porque, primero, estamos estableciendo un orden de prelación. Segundo, por primera vez en una ley de salud, nosotros estamos poniendo una condición que es de que el precio sea exactamente el mismo al privado. Hoy día yo puedo buscar, por ejemplo, segundo prestador GES y no tengo limitación respecto a el precio que le estoy pagando a los privados. No existe en la ley ninguna limitación en ese sentido. Esta ley por primera vez incorpora una limitación en ese sentido. Creo que lo importante ahí es no olvidarse de solucionar el problema a las personas tratando de tener reglas claras y objetivas. Y por otro lado, tampoco olvidar de que nuestro énfasis sí está en reforzar la salud pública. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Marcelo. Senador Quintero. Gracias, presidente. Yo entiendo al senador Coloma y al senador García lo que han planteado, lo entiendo absolutamente. Y precisamente por lo que ellos han planteado es que nosotros queremos aprovechar ahora ya con este proyecto iniciar la recuperación del sistema público. Porque si ustedes se recordarán, cuando se discutió la ley de presupuesto nosotros hablábamos siempre de un per cápita de 10.000 pesos para la atención primaria. Quedamos 7.000 y tantos, 7.500, no recuerdo bien. Y yo incluso estuve acá y hacíamos ver el porqué, acogiendo también lo que decían ¿cómo se llama? La asociación de municipios, los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Y también hablábamos que el presupuesto de salud debiese de llegar por lo menos al 6% del PIB. Vamos en el 4%.
para tener, porque yo coincido, acá se ha hecho una tremenda inversión en infraestructura a lo largo de todos los gobiernos. Buena. El actual gobierno también tiene una carpeta, que se dio de infraestructura. En mi región son 2 hospitales en la isla de Chiloé. Buena. Pero ¿qué sacamos con hacer infraestructura si después no tenemos los especialistas o los médicos o el personal? Porque se nos va. ¿Y por qué se nos va al sector privado? Si hoy día existen profesionales en este país, existen mucho más médicos, dentistas, enfermeras, de todo, que hace 15, 20, 30 años atrás. Muchos más. Entonces, algo pasa en el sector privado que la gente no se queda. Y eso es un asunto de remuneraciones. ¿Y por qué hablábamos de este copago? Fíjese que hoy día nos damos cuenta de la importancia de la atención primaria. Y no tenemos ni siquiera un epidemiólogo, tenemos uno en Chile. Jaime, si me puedes, por favor, si estoy equivocado, me lo dice. Hay uno. Uno. Y cuando sería, porque la atención primaria es la que hubiese frenado, o ayudaría, no hubiese frenado, ayudaría a bajar todo este problema que tenemos con la pandemia del corona-19. Entonces, ahí hay un problema. Entonces nosotros queremos aprovechar este proyecto. Yo con Marcelo lo hemos conversado bastante, esto en muy buena relación. Y yo pienso que el proyecto de FONASA, que lo habíamos concordado, que iba a ingresar por la Comisión del Senado, para tramitar los 2 proyectos juntos, porque no tiene ningún sentido que el proyecto de FONASA, que atiende al 80% de los chilenos, entre por la Cámara de Diputados, y el DISAPRE, que atiende al 20 y tantos %, esté acá, cuando debieran ser los 2 proyectos ir de la mano, para ir viendo los problemas de uno y de otro. Porque coincidimos acá, que este país necesita un seguro único universal, que lo tienen contemplado, pero están desfasados. Entonces, de nuevo vamos a coalicionar con 2 proyectos que uno está haciendo. Sí. Un segundo, presidente, por su intermedio. Es que es el punto. Lo que pasa es que es otro tema. O sea, eso no es más que tema. Es el mismo tema. Vinculado al tema es otro proyecto. Eso pero es el mismo tema del mejoramiento de la salud. Pero es una fórmula distinta de abordarlo. Entonces, yo lo que le pediría, derecho, es que yo creo que esto está bien. Usted lo que me dice, y yo lo entiendo, ya, voy a ir al punto. Que falta otra cosa. Sí. Entonces, no, que como habló del FONASA. Sí, no, sí que estoy tratando de porque ahí terminó yo la pongamos de acuerdo, digamos. Bueno, volviendo, ¿por qué nos interesa? Porque mal que mal son 25.000 millones de pesos. ¿Quién me acredita a mí que el jefe de servicio, porque no está estipulado que el jefe de servicio va a agotar todas las instancias para que sea en lo público, universitario e institucional? No está acotado, nadie se hace cargo de nada. En segundo lugar, si estamos diciendo que los hospitales no tienen la capacidad, ¿y cómo tienen la capacidad en todas las tardes con los mismos médicos que trabajan en el servicio de salud? Porque son esas las sociedades médicas, si hablemos las cosas como son. Las sociedades médicas son médicos que trabajan en el mismo establecimiento hospitalario, en su 90% de los casos. Entonces yo creo que la lista de espera, ¿por qué? ¿Pero por qué hay listas de espera? Por lo que estamos diciendo. El presupuesto que se le da a los hospitales no tiene nada que ver con los costos reales de cada intervención. Y por eso que los hospitales se van endeudando cada día más. Porque si la atención A tiene un valor X, cuando va al sector privado o se terceriza, tiene un valor X más Y. Entonces ahí empieza el desfinanciamiento. Si nosotros, fortalecemos la salud pública, esto va a ir desapareciendo.
Entonces yo, la verdad de las cosas, que creo que esta es la oportunidad de iniciar un fortalecimiento de verdad del sector público. Y ha quedado absolutamente demostrado en esta pandemia, desgraciadamente. Ha quedado absolutamente demostrado. Bueno, los otros temas que dijo Marcelo yo no los voy a tocar porque no es el tema, pero la verdad que coincido con él que aquí el tema global es FONASA. Que de ahí deberíamos haber partido con cualquier proyecto de fortalecimiento del FONASA, que atiende cerca del 80% de los chilenos. Gracias, senador. Una última consulta al director de FONASA o al senador Quintero, no sé, algunos sí saben. Dentro del estudio y la evaluación que se hizo ahora de la capacidad instalada en toda la infraestructura hospitalaria del sector público, con las instituciones, universidades, todo, salvo los privados, ¿qué déficit es el que hay de atención? ¿O no debería haber déficit? ¿Cuál es la evaluación que se tiene? Sí, a ver... No, me refiero, porque mal que mal cuando se hace este estudio y se dice, mire, cuál es la situación, uno podría decir, oye, como por ejemplo pasa en la infraestructura deportiva en el país, hay mucha infraestructura deportiva que está instalada y no se usa, o se mal usa o se usa poco, ¿no es cierto? Y en algunas partes sobra, en otras partes falta. ¿Por qué lo planteo, don Marcelo? Porque si hay una cantidad suficiente de infraestructura y de recursos humanos, a lo mejor es un tema solo de gestión o de distribución, donde tenemos carencia y donde hay que apretar más. Si objetivamente la infraestructura que hay de todas las institucionalidades que son del sector público no alcanzan para nada, entonces claro, es otra la relación. ¿Existe esa información? Presidente, un tema que es fundamental, creo yo, para entender eso es el informe que hizo la Comisión Nacional de Productividad sobre eficiencia de pabellones. Ellos ahí demostraban de que había alrededor de un 40% de capacidad ociosa por falta de gestión dentro de los pabellones públicos. 40%. Entonces, desde esa perspectiva, por las razones que se sea, a lo mejor no se puede llegar al 100%, porque siempre hay tiempos muertos, entre medio, lo que sea, pero hay una falta de gestión que, entre otras cosas, presidente, este año ustedes aprobaron un presupuesto para los hospitales de segunda y tercera, complejidad, en que se les quiere transferir y se les está transfiriendo a través de un mecanismo que se llama GRD, Grupo Relacionado de Diagnóstico, que lo que trata de hacer es que desde la perspectiva de la transferencia de recursos, nosotros como aseguradores tratemos de decirles, miren señores, yo les voy a pagar por actividad. Por lo tanto, los hago pensar de una forma distinta al financiamiento histórico que normalmente están acostumbrados. Porque la eficiencia no se logra solo con el hecho de decirle, ustedes tienen que hacerlo mejor, sino que además, cuando uno ve de que los recursos están sujetos a que sean más eficientes, de alguna forma también entonces se van alineando. En ese sentido, el programa GRD era justamente instalado para eso. Tenemos una circunstancia especial este año porque estábamos en esa instalación y ahora tenemos el COVID. Por lo tanto, se dejaron de hacer una serie de cirugías y la actividad no va a ser la que nosotros pretendíamos. Pero lo que se busca detrás es que los hospitales utilicen toda su infraestructura y su capacidad instalada en los horarios institucionales. Este proyecto lo que va es a utilizar los pensionados, que son otra parte, que no es a entorpecer, en el fondo, que no las personas no vayan a atenderse por este seguro en las horas institucionales, cuando en realidad en las horas institucionales lo que están haciendo es haciendo lo que tienen que hacer para disminuir las listas de espera. Las listas de espera, lamentablemente, a excepción del año pasado, pero han ido incrementándose en el tiempo, siempre se nos incrementan porque tenemos demandas importantes. Y en ese sentido, nuevamente, es solo reforzar de que este proyecto lo que va es a solucionar para dar una opción más, una alternativa más, de una forma que es sumamente relevante para el Estado, porque lo que está produciendo detrás es decir, si a mí como Estado solucionar este problema me significa pagar 100,
afuera, como hay un copago de parte de personas que pueden acceder a ellos porque tienen más recursos para acceder a ellos, como son los del tramo 6D, en mucha menor medida los del tramo B, entonces yo lo voy a solucionar a un precio mucho más barato que lo que me significa solucionarlo acá. ¿Dónde? En los pensionados de los hospitales públicos y en todo este otro orden de prelación que, para dejarlo muy claro, es un mandato hacia FONASA como entidad pública, servicio del Estado, que debe asegurar, dice la palabra, de que esto sea así. Eso es, presidente. Presidente, antes de Muchas gracias. Senador retirarme, que tengo que ir a la Comisión de Salud. Precisamente lo que acaba de decir es lo que queremos evitar. Porque si estamos viendo que vamos a ocupar nuestros pabellones, que se lleva el asunto institucional en los hospitales, solamente para el reyoteo, perdona la expresión, el día a día, nunca vamos a fortalecer la salud pública. ¿Por qué estos recursos los estamos pasando a los privados? Hoy día, ¿por qué las clínicas privadas? Ayer, sacan una declaración de todas las clínicas privadas, pidiéndole al gobierno que los libere de la atención a los pacientes del COVID, porque ellos necesitan ganar plata ocupando su infraestructura en atención a todas las otras patologías. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esto, mala gestión, entre comillas, de los hospitales públicos? Cuando dice usted que el 40% está mal utilizado de la infraestructura que tenemos, hagamos cumplir los horarios de los médicos, pues. Que cumplan, pues, como cualquier funcionario público. Ya hay que sacarle provecho a la infraestructura que tenemos. Yo soy profesional de la salud. Uno lloraba antes para ingresar al servicio público a atender, digamos, a cumplir con su profesión. Hoy día nadie se interesa. Malos salarios, no hay respeto y el sector privado le abre las puertas, le abre todo. Por eso que el sector público, porque no hay incentivo, no se aprovecha la infraestructura. En Futale del Fuego hay un hospital que costó 23.000 millones de pesos. Hay 6 médicos, pero no pueden atender un parto. No pueden atender un parto, porque no está el especialista. Por favor, ¿cómo no pueden especializarse? Hay 6 médicos. Un hospital todavía de frontera, que se demora 7 horas en llegar a Puerto Montt, la parturienta. Entonces, ahí está mal aprovechado las cosas. No, yo creo, presidente, que esta es la oportunidad de iniciar de verdad un fortalecimiento a la salud pública. Si no, nuevamente vamos a estar retrasando todo lo que se quiere avanzar en esto. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, senador Montes, ya estamos terminando. Tiene la palabra. Conecta el micrófono, Carlos, que no se escucha. La discusión de esta materia, ¿no? ¿Cómo? Vamos a seguir discutiendo esto. Sí, por supuesto. Sí, es lo que dijimos al inicio. Me preocupa, comparto todo lo que ha dicho el senador Quintero, pero me preocupa que fortalecer lo público no puede ser en todo. ¿Eh? Creo que aquí la vida ha demostrado la necesidad de tener un sector público que se prepara para ciertas cosas. Porque si va a tratar de todo, a lo mejor hay que buscar una cierta distribución de responsabilidades también. Y en ese sentido quisiera ver si me puede aclarar el señor de FONASA si se ha conversado algo esto, si se discute algo. Porque si se pretende que el Estado esté en todo. Yo, por ejemplo, antes el tema de tomar la presión era un tema de salud pública. Y tenía que hacerse también en los consultorios. Hoy día ya no, en todas partes la diálisis se ha masificado. ¿Qué se piensa respecto de eso? Es una duda que yo tengo porque creo que es un tema muy central para fortalecer lo público. Gracias, senador. Si tiene algo que decir, director. Sí, cerramos. presidente. Claramente el tema de, por ejemplo, esta pandemia lo que nos ha enseñado es respecto a la complementariedad, porque no todos los recursos y las situaciones están preparadas en los distintos lugares. Por ejemplo, además muchos de ustedes que son senadores que representan a una comuna o una región, resulta de que uno se da cuenta que, por ejemplo, en el hospital de Puerto Montt, no hay más posibilidades que el hospital de Puerto Montt. Hay una clínica, pero que tiene poca complejidad privada y, por lo tanto, allá
es el sector público el gran hacedor de todo lo que se debe resolver. En el caso, por ejemplo, de otros lugares, nosotros hoy día uno de los problemas que tenemos es con las unidades que se llaman de ECMO, que son unidades que cuando los pacientes de COVID pasan por las distintas etapas de su tratamiento o de su tratamiento paliativo, digamos, y llegan a estar en un ventilador mecánico, un respirador mecánico, entonces la siguiente fase, la que podría haber si es que alguien lo requiriera, es pasar por una unidad que contiene unos equipos especializados y muchas personas que son muchos doctores alrededor del tratamiento, que se llaman unidades de ECMO. En el sector público tenemos, no estoy seguro de este número, pero debemos tener unas 2 o 3, porque sé que para esta epidemia nosotros compramos más unidades y estamos reforzando eso. Y en el sector privado deben haber otras 2 o 3. Entonces, al final necesitamos de la complementariedad porque hay cosas que no podemos resolver. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la situación cardiológica infantil, la Universidad Católica, que es una institución privada, es la que tiene que resolver gran parte de los problemas y para eso hace convenios con los servicios de salud para enviarle ese tipo de pacientes a la Universidad Católica. El mundo de la complementariedad entre lo público y lo privado es algo que nosotros tenemos que irnos adecuando, entenderlo como tal y de alguna forma entonces también trabajar para mejorar la eficiencia del sector público, pero entender que siempre vamos a necesitarnos. ¿Sí? Al final, si algo estamos aprendiendo en esta pandemia, es que entre todos nos necesitamos, no podemos excluirnos. Eso es todo y estamos poniendo reglas claras para dar solución a las personas. Gracias. Sí, senador. Una pregunta más técnica, digamos. O sea, ¿cuál es un poquito la urgencia de este proyecto? Más allá de la urgencia física que tiene desde un punto de vista reglamentario, porque también yo comparto con usted que aquí estamos con un problema, y es legítimo. Para mí el tema de las personas es sustancial y creo que además el tema público-privado está resuelto en forma adecuada, particularmente aquellos que tienen una preeminencia más que la que yo puedo instalar respecto al tema público. Pero creo que está bien eso, es mi visión, puede haber discrepancia, pero ¿cuál es la velocidad de respuesta también? Porque esto podemos discutirlo, esto es una discusión que tiene muchas aristas y se puede juntar con otras discusiones. Entonces, respecto a este proyecto, me gustaría para esta comisión, ¿qué es lo que están pensando ustedes o qué es lo que podría pasar o no pasar conforme este proyecto avance o no avance? Esa es la pregunta de fondo. Presidente, el proyecto tiene urgencia suma hoy día y nosotros, si uno ve las disposiciones transitorias, cuando ingresa, una vez promulgada la ley, tenemos alrededor de 4 a 6 meses para poder ponerlo en práctica. Eso significa de que nosotros, aprobando, si así se estima conveniente este proyecto, recién, digamos que en enero del próximo año lo podríamos poner en práctica y resulta de que la situación, si no la tenemos, el tema es que estamos entrampados en la misma situación que vamos a tener hoy día, una vez que, si Dios quiere, terminamos con la pandemia. Los hospitales públicos tratando de hacer todo lo posible para sacar adelante las listas de espera, que en tiempos normales ya son importantes. En estos otros tiempos se nos van a acumular más. Entonces, si no tenemos esto, lo que nos va a pasar es que justamente no vamos a dar respuesta a todo lo que necesitamos. Con esto vamos a poder resolver cerca de 30.000 cirugías al año. Eso es relevante. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que en el sector, en las listas de espera, antes de la pandemia, alrededor de 80.000 eran las cirugías de este tipo, de alta complejidad, que estaban en listas de espera. Y acá queremos resolver una parte importante a través de un método que significa con prelación, con precio único y con copago de parte de quienes pueden hacerlo. Si aquí no se está obligando a nadie, aquí es una opción para las personas y que ellos van a copagar y por lo tanto les va a salir más barato al Estado hacerlo y de esa forma le vamos a dar prioridad a los que no tienen recursos para poder acceder a esto. Gracias, presidente. Entonces, lo que les pediríamos es que adecúen las indicaciones al texto de la... ¿Verdad? El texto que viene ahora. Sí.
lo está resumiendo de nuevo, les pediría que adecúen las indicaciones al texto de la Comisión de Salud. Creo que está claro dónde hay acuerdo, dónde hay diferencia. Tendremos que ver cómo se resuelve, si es que se resuelven vía acuerdo o llanamente por votación. Entiendo que el Ejecutivo está interesado en mantener la suma urgencia, para lo cual le pediríamos entonces que ustedes vean cuando reponen las indicaciones lo antes posible y ver nosotros si la próxima semana podemos volver a juntarnos para estos efectos. Así que le agradezco mucho y antes de levantar la sesión, nosotros tenemos, secretaria, unos 3 proyectos que están dando vuelta ahí que son interesantes, importantes conocer. Está el del servicio de la niñez, entiendo. Así es. Que tiene urgencia. También tiene urgencia, suma. Y ese deberíamos verlo luego. Y está el servicio del proyecto respecto a las plataformas digitales en el servicio de transporte de pasajeros. Que también tiene urgencia, suma. También tiene urgencia. Y había un tercero. Es simple. Bueno, está el de integridad pública. Claro. El que fortalece la integridad pública. Ese también deberíamos ver. Entonces, yo no sé, colega, ¿cómo están ustedes mañana de sesiones? Porque estamos citados igual acá. Podríamos hacer una sesión de 11 a 2:30 para empezar a ver estos temas. Yo tengo a las 9:30 transporte. Pero mañana hay sala de 11 a 14. Y la autorización que hay para sesionar en forma paralela dice relación con los proyectos. Hay sala, es de 11 a 14, pensé que era en la tarde. Sí. Hoy día es la tarde. Hoy es en la tarde, sí sé. Pero ya, entonces, estoy citado a transporte mañana a las 9:30 para ver temas colectivos. Lo otro sería si nos podemos juntar después de la sala. ¿De 2 a 3? ¿Y ante la sala? No puede Es que yo tengo transporte. El senador Letelier está muy activo, como tiene varias comisiones, las hace funcionar todo al mismo tiempo. Son gajes nuestros, no se preocupen. Yo tengo comisión zona extrema a las 4. Por eso a las 2. ¿A qué hora? A las 2. Podemos juntarnos de 2 a 3. No, hasta las 2. De 11 a 2 tengo yo. De 11 a 15 me sale a mí. Bueno, yo puedo estar equivocado, pero... Ya, bueno, veamos. Yo he equivocado. Averigüemos más rato y vemos si podemos hacer en ese espacio, por lo menos para iniciar. 14, pero... Al menos yo creo que el trámite del servicio de la niñez es bastante importante, así que... Ya. Ok, lo confirmamos más rato. Ya. Muy bien, se levanta la sesión. Gracias.